Hace días me encontraba lejos de casa y los juegos que tenía solo eran con conexión a internet. Y fue muy frustrante querer jugar alguno y no poder porque no tenía internet. Es por eso que decidí hacer este listado de juegos buenísimos offline que no necesitan conexión a internet para poder disfrutarlos. Nada más deja tu apoyo para seguir con esta serie de videos. Hace un tiempo le hice una review a este fantástico juego de pixeles. Te hablo de No Place for Bravery, un juego de rol y acción en el cual verás hermosos paisajes pixelados acompañado de batallas épicas. Este juego promete una experiencia AAA en móviles. Te hablo de Implosion, un juego con vista cenital y una ambientación excepcional. Con gráficos bien detallados y movimientos fluidos hacen de este juego una joya para móviles. Este no lo encontrarás en la Play Store, pero si lo logras conseguir tendrás un juegazo que no requiere conexión a internet. Este es la remasterización del clásico juego de NES DuckTales y cuenta con un montón de niveles difíciles y llenos de acertijos. Para mí el mejor Need for Speed sin conexión a internet que tenemos en móviles. Tiene unos gráficos muy buenos, un soundtrack épico, más la velocidad de los autos en carrera hacen de este juego respetable de mi parte. Dead Effect 2 es de esas joyas que no puedo dejar pasar ya que es muy bueno, es gratuito y tiene buen diseño de niveles y enemigos, muy bueno. ¿Quieres un juego listo para jugar sin tanta espera? Pues esta es tu mejor opción. Te hablo de Banana Kong y es un juego estilo arcade en el cual debes de correr y esquivar los diferentes obstáculos mientras recolectas bananas que te permitirán avanzar. Carreras llenas de destrucción en Wreckfest, un juego de consolas y PC adaptado a móviles en el cual tendrás un apartado gráfico tan bueno que hasta ves las abolladuras y rasguños de los vehículos. Muy bueno y variado, lo recomiendo. Si te gustan los juegos de terror psicológico, Distrain Pocket Pixel Horror es muy buena opción ya que te sumerges a una historia cautivadora y perturbadora que más de alguno va a disfrutar. Un juego lleno de niveles super difíciles que te harán sentir genial una vez los completes. Te hablo de Super Meat Boy Forever. Un juego de carreras que me gustó bastante porque rescata el estilo retro de algunos juegos es Horizon Chase. Tiene muy buena banda sonora, buena jugabilidad y gráficos. El juego más simple de esta lista es este, es muy recomendado para esos ratos de aburrimiento. Tiene mejor trama que las series de Netflix. Te hablo de Life is Strange, un juego de aventura gráfica y toma de decisiones en el cual tendrás muchos finales alternativos. Juégalo y tú decides el rumbo de la historia. Este es de esos juegos que valen la pena jugar a pesar del ambiente terrorífico que tiene. Te hablo del port de consolas y PC Little Nightmares. Otro juego sencillo y rápido es Smash Hit, muy bueno e incluso podría decir que es un juego antiestrés. Half-Life 2 es otro port de PC que hay para móviles, pero en esta ocasión no podrás encontrarlo en la Play Store, pero si lo logras instalar en tu teléfono te aseguro que será de los mejores juegos que hayas jugado. ¿Quieres un juego estilo anime con buena historia? Pues te recomiendo Monster Hunter Stories. Jefes y peleas épicas las encontrarás en Pascal Wager, un juego RPG con una ambientación oscura al mejor estilo de Dark Souls. Un juego que está muy bueno porque tiene un terror psicológico y de persecución es Hello Neighbor, un juego donde tienes que adentrarte para escudriñar en la casa de tu vecino, el cual oculta cosas muy raras. Un juego que está muy bueno y muchos dejan pasar por alto es este. Tiene buenos gráficos, buena jugabilidad, es compatible con mando, la historia da para muchas horas de juego, en fin, está muy bueno. Uno de los mejores ports que podremos encontrar en móviles, lleno de niveles entretenidos,
es Bob Esponja: La batalla por fondo de bikini. Un juego muy bueno, el cual se apega muy bien a la serie, tanto en las voces originales como en el humor clásico de Bob Esponja. Furi Unleashed es un juego de plataformas muy bueno, lleno de acción y niveles variados. Hungry Shark World es otro de los juegos que podemos disfrutar sin conexión a internet. En el juego somos un tiburón el cual va a devorar todo lo que se le interponga en camino para recolectar puntos y usar otros tiburones más grandes para ir a áreas del mar inexploradas. La mejor copia que tenemos de Zelda en móviles es este juego. ¿Te gustan las motocicletas? Pues este juego te va a encantar. Otro que puedes disfrutar sin internet es Super Cat Bros, un juego que se inspira en esos juegos de pixeles de antaño, pero dándole un toque más moderno y una jugabilidad más rápida y fluida. Un juego muy divertido es este de cochecitos pequeños, tiene buena estética y jugabilidad. El excepcional Hollow Knight no podía faltar en este listado. Recuerda que no puedes descargarlo desde la Play Store. Otro bueno que no necesita internet para disfrutarse es Dead Cells, un juego RPG de plataformas que aporta una aventura aleatoria cada vez que inicias el juego. Rain World es otra obra de arte que no encontrarás en la Play Store, pero que recomiendo mucho jugar por la inteligencia artificial que el desarrollador le ha metido a este juego. Hace poco hice un video dedicado a Epic Conquest 2, un juego que me recuerda un poco al Genshin Impact, pero en este no es necesaria la conexión a internet, salvo para reclamar recompensas. Fuera de eso, muy buen juego. Bueno, antes de finalizar quiero mencionarte que tengo este video el cual le metí mucho trabajo y que vale la pena ver. Trata de los juegos más baratos versus los más caros que hay en la Play Store. Toca la imagen para reproducirlo. Yo me despido y hasta la próxima.